Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión coordinada de manera síncrona para esta fecha y esta hora en la materia de Derecho Constitucional 1. Como han podido observar, si algunos han tenido la oportunidad, el contenido programático de la materia lo vamos a ver, lo vamos a ir observando y lo vamos a ir desarrollando en 4 unidades. La primera, lo que es el derecho constitucional, la Constitución, que lo vamos a ver de manera asíncrona, y parte hoy en manera sincrónica, e igualmente lo que es la unidad número 2, lo que son las formas de Estado, la unidad número 3, organiza lo que es la organización del poder público, y esa unidad 4, de que son los deberes, derechos y garantías constitucionales. Ya como ustedes pudieron haber visto, bueno, en el plan de evaluación hemos ido desarrollando algunas de las actividades evaluativas. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hoy con lo que es esta materia tan importante, el derecho constitucional, esa, si se quiere, es esa materia madre de donde parte prácticamente todo el mundo del derecho y, como lo vamos a ver, eh, pues la misma Constitución lo establece y así, y los tratadistas desde hace ya siglos, pues así lo han dejado sentado en sus diversos estudios. Vamos a hablar hoy un poco entonces, eh, en primer lugar les voy a comenzar a hablar alterando un poco el orden, pero algo muy importante como lo es la supremacía constitucional, ¿sí? Entonces, esa supremacía de la Constitución es como tal una consecuencia de la rigidez de la ley fundamental, ya que la Constitución se traduce en lo que sería una traducción básica de lo que es la vida jurídica. Entonces, por ser esa expresión básica de la vida jurídica de un Estado, y como una norma fundamental, debe prevalecer con otra, con cualquier otra rama jurídica. Entonces, eh, entonces esa supremacía debe ir de la mano con lo que son algunos principios como lo son, aparte de este de supremacía, el de legalidad, el de legitimidad e irretroactividad de la ley, ya que estos sirven como fundamento para establecer la vigencia de ese Estado de Derecho. Entonces, este principio de supremacía constitucional se convierte en la más eficiente garantía de lo que es esa libertad, de lo que es ese, esa dignidad del individuo, ya que pues impone a los poderes constituidos una obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe esa ley fundamental. Si analizamos un poco el conjunto de normas que integran un ordenamiento jurídico de un Estado, pues fácilmente observamos que no todas las normas tienen la misma jerarquía, sino que por el contrario existen diferentes grados. Si se quiere, se puede establecer esos grados en ese ordenamiento. Y la única manera posible de asegurar en estos casos lo que es la necesaria armonía en el sistema normativo y así pues evitar el caos y la anarquía. La afirmación de la existencia de este principio depende fundamentalmente de los mecanismos que se establecen para la protección y resguardo de esa integridad constitucional. En todo caso, la consagración expresa o bien sea tácita de este principio en la Constitución coloca a la misma como la ley suprema dentro del Estado y por tanto es todo acto generador, por lo tanto cualquier acto generador de cualquier hecho en la vida, pues, o generador de derecho debe dar
o debe ajustarse a las previsiones contenidas en la Carta Fundamental. Es decir, entonces, la ubicación que tenga la Constitución dentro del orden jurídico del Estado determinará si goza o no de esa supremacía. De allí entonces que si la Constitución es ley suprema de ese Estado, pues supone que todo el ordenamiento jurídico se va a encontrar condicionado por normas constitucionales y que ninguna autoridad estatal tiene los poderes o tiene más poderes que los que conoce o lo establece la Constitución. Pues de allí depende la legitimidad, es decir, esa, esa eh, ese cubrimiento, esa fuerza que le da de validez de la Constitución y entonces, igual como consecuencia de ello, todas las instituciones que componen el ordenamiento jurídico, pues va a estar allí amparado. Entonces, esa legitimidad de todo el sistema de normas que componen el ordenamiento jurídico va a estar allí. Ahora, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa supremacía constitucional la conseguimos expresamente en el artículo 7, que nos establece que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Entonces allí se evidencia lo que allí, que la Carta Fundamental del Estado en donde establece que ninguna ley nacional ni estatal, como tampoco ningún acto proveniente de cualquiera de los órganos del Estado, podrán contravenir lo dispuesto en la Constitución de la República. Y adicionalmente nos establece de manera expresa las vías que ha de emplearse a través del órgano jurisdiccional para la protección e integridad constitucional. Bienvenido, estimados participantes, los que se están conectando en línea y los que posteriormente van a verificar la presente sesión. Bueno, entonces, eh, eh, aparte de ello, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Estamos hablando un poco de lo que es la supremacía de la Constitución, vamos a hablar un poco de lo que es la reforma constitucional. Nos estamos adelantando un poco para luego volver, pero bueno, allí vamos a ir desarrollándolo. En lo que es la reforma constitucional, cuando hablamos de ello, pues evidentemente hablar de reforma, pensamos en algún cambio, en alguna modificación o en una forma nueva que tomará la Constitución. Entonces, esta reforma constitucional sería un mecanismo relativamente flexible que permite hacer que en el futuro se hagan unos ajustes necesarios para adecuar la Constitución a las realidades sociales, económicas y políticas del país. Con el transcurso del tiempo y con las transformaciones que se van dando en la sociedad, pues hace, se hace una exigencia de que exista una reformulación del texto constitucional del Estado. Todo ello con miras a impedir una estrecha rigidez constitucional que, por lo regular, conduce a consecuencias violentas que no son deseables, evidentemente, y que, por consiguiente, pues se debe preservar la continuidad constitucional. Y pues ese es el fin en sí, ese es el fin de esta figura, como lo es la reforma constitucional. Ahora, nuestra constitución, a pesar de estar enmarcada dentro de un tipo de no ser una constitución rígida, en razón de que para su reforma se implementa un mecanismo distinto al que se emplea para dictar o reformar las leyes ordinarias, existe un implemento muy importante, como lo es el de tener que someterse a cualquier reforma que se vaya a hacer y en esos casos debe ser tramitado por el poder público constituido mediante un referéndum. Sin embargo, pues esto permite cierta elasticidad. Disculpa, si puede, estimado participante Gilbert, si puede, por favor,
¿Listo? Ok, entonces lo que se busca es adaptar la Constitución a los cambios y a las tendencias constitucionales, eh, porque evidentemente pueden surgir en el futuro alguna necesidad. Entonces, en nuestra Constitución pueden estar perfectamente lo que es la reforma constitucional y la supremacía constitucional. Esos dos conceptos conviven armónicamente, supremacía y reforma. Como consecuencia de esa supremacía constitucional, encontramos dos conceptos como lo son el control difuso y el control concentrado en la constitucionalidad. En cuanto a lo que es el control difuso, también llamado por los doctrinarios como justicia constitucional, este se refiere a un concepto material que equivale a ese control judicial de la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos estatales, el cual pues ha sido ejercido en nuestro país siempre por todos los tribunales de la República y en todas las jurisdicciones del país, es decir, a todos los órganos que ejercen el Poder Judicial. Este control difuso lo conseguimos en el artículo 334 de la Constitución, en donde nos establece que todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están obligados a asegurar la integridad de la Constitución. En el caso de presentarse una incompatibilidad, una diferencia entre una Constitución y una ley o que choquen entre sí una ley contra la Constitución, se aplicará siempre en primer orden las disposiciones constitucionales. Así corresponde entonces a los tribunales en cualquier causa y aún de oficio decidir lo correspondiente. Este sistema de control no funciona por una acción directa, ¿sí? Contra la ley o contra cualquier acto que esté violando la Constitución, sino que surge incidentalmente en el desarrollo de un proceso o por una vía de excepción por consecuencia de alegatos que pudiera ser alguna de las partes y que al ser analizados por el juez de ese respectivo asunto, pues encuentra de que la respectiva ley pudiera ser inconstitucional o alguno de sus artículos. Entonces, allí que este tipo de control opera eh, bien a instancia de parte, es decir, que una de las partes denuncie esa ilegalidad o de oficio porque pues el juez tiene esa obligación. Entonces, a través de este medio de control, el juez siempre está facultado para no aplicar esa ley o esa norma jurídica que sea incompatible con la Constitución. Ahora, nunca para declarar la nulidad de la ley, ¿sí? Para que tengamos claro. Este tipo de control por vía de excepción también es llamado control difuso, por cuanto no se asigna de una manera específica a un juez o a un particular, sino que debe ser ejercido por cualquiera de los jueces de la República, y esto pues esto sin tomar en cuenta su mayor o menor jerarquía en el Poder Judicial. Como contraparte a ello, pues también vamos a encontrar otro tipo de control que es el control concentrado de la constitucionalidad, definido este como esa potestad judicial de anular leyes, de anular actos estatales con rango de ley o que sean dictados en ejecución directa de la Constitución. En este supuesto, sin embargo, hay diferencia de lo anterior con lo que es la Constitución, que es la única que atribuye tal potestad y que exclusivamente, en este caso, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien tiene esa potestad y da origen a esa jurisdicción constitucional. Entonces, por eso es evidente esa diferencia de esos dos controles de constitucionalidad, ya que, pues, como vimos, el control difuso debe ser ejercido por cualquier juez de la República, en cambio, en este solo ejercido por el Tribunal Constitucional, como es en el caso de Venezuela
por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República. Este sistema de control se activa básicamente por vía de acción o por iniciativa o impulso de determinados funcionarios gubernamentales o del poder ciudadano, que expresamente pidan un pronunciamiento del órgano. Esto lo conseguimos en nuestra Constitución vigente en el artículo 334, en su último aparte, en donde nos establece que corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público cuando sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. Vamos ahora a hablar de lo que es la inviolabilidad de la Constitución. Este, pues, es un precepto que se centra sobre su contenido de que la misma Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por un acto de fuerza, eh, como lo establece, por ejemplo, un precepto se toma de la Constitución mexicana, y es que este, pues, dice que la Constitución no perderá su fuerza, no perderá su vigor por cualquier acto de fuerza que interrumpa su inobservancia o que pues, fuera derogada con un medio distinto al previsto en ella. Entonces, con esto, pues, esto cuando se dan situaciones fácticas que pudieran ocurrir en un país, que contemplen una norma de esa naturaleza y pretenda ser violentado. Allí lo conseguimos en nuestra Constitución, en el artículo 333, en donde nos dice que esta Constitución, pues, no perderá su vigencia si dejara de observarse por actos de fuerza o que fuera derogada por cualquier medio distinto al previsto en ella. En esa eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadano investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Como consecuencia de esos controles difusos y concentrados que ya vimos, conseguimos un concepto como lo es la constitucionalidad, referido al índole de lo que es constitucional o como una circunstancia de adecuarse a lo dispuesto en la Constitución vigente. Se refiere entonces a la conformidad o compatibilidad de una ley, de una norma o de un acto con respecto a la Constitución que rige al Estado. Y más concretamente, es esa subordinación que media entre leyes, decretos, ordenanzas o resoluciones dictadas por los organismos administrativos con relación a las normas de la Constitución, por ejemplo, de un país en un momento dado. En ese sentido, se dice que tales o cuales disposiciones se ajustan a la constitucionalidad, es decir, pues son constitucionales. O en el otro caso, que atentan contra la constitucionalidad. Y entonces, en consecuencia con ello, pues serían lo que conocemos como que son inconstitucionales. De este concepto parte lo que es ese principio de la supremacía de la Constitución en cuanto a lo que es en el ámbito político, en el ámbito jurídico. Entonces, para asegurar lo que es esa constitucionalidad, eh, o cómo se haría para asegurar esa constitucionalidad, bien sea de la Carta Magna o de las leyes o cualquier otra norma. En este caso, la Constitución, como ya vimos, estableció esos mecanismos de control, en todos los cuales están ese control difuso y ese control concentrado. Bueno, ¿cómo vamos por allí? Cualquier preguntita, cualquier duda, me puede interrumpir. En este caso,
participante Gilbert, cualquier pregunta, si vamos bien, igual por vía de chat me lo puede hacer saber. Bueno, entonces vamos, vamos a continuar acá hablando de lo que es este, en este presente curso de Derecho Constitucional. Ya ver que vamos acá. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es la Constitución, ¿sí? La Constitución. Estableciendo un concepto de Constitución, ¿sí? Evidentemente para ello debemos destacar, ya va, disculpe que no había visto el mensaje. Nulidad de la ley es cuando es derogada. Nulidad de la ley es distinto a cuando es derogada. Derogada es cuando ya no existe. Nulidad de la ley es que pudiera no ser válida, pero todavía no está derogada. La nulidad es como un paso previo a la derogación, ¿sí? Cualquier, cualquier duda adicional. Vamos a entonces hablar de lo que es la Constitución. Entonces, para conceptualizar este término de la Constitución, siempre ha generado dentro del campo de nuestra disciplina jurídica una variedad de conceptos que analizarlos pues generaría una larga tarea. Y al final pues tendríamos que irnos a algunos trabajos de eminentes constitucionalistas que han logrado una labor de clasificarnos conforme a los elementos como un denominador común para presentar algunos conceptos. Por ejemplo, en primer lugar, para Aristóteles, una constitución es el orden establecido en el Estado respecto de las distintas magistraturas y sus funcionamientos, determinando lo que debe hacer el cuerpo gobernante y cuál es el fin de cada comunidad. Luego conseguimos un autor como lo es Fernando Lasalle, que en su trabajo, que es una constitución, realiza una serie de reflexiones en donde detiene a determinar que la Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino que es la ley fundamental del país, es la ley fundamental del país, en donde pues eh, que ante esa afirmación pues entonces genera algunas interrogantes y indubitablemente lo lleva a decir que la Constitución del país reside en lo que son esos factores reales y en lo que son todos esos medios de poder que rigen en ese país. Y entonces esas constituciones escritas no tuvieran valor ni son valederas si no son expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. Ahora, para los ingleses, la Constitución es normalmente un documento que es muy solemne, en el cual se establece que el marco de trabajo y las principales funciones de los órganos de gobierno de un Estado son declarados como principios de actuación de los órganos de ese Estado. Estos agregan que una Constitución no necesariamente contiene las reglas detalladas sobre las cuales descansa el trabajo de las instituciones de gobierno. Esa es una definición de ellos. Ahora, hay algunos otros tratadistas, como es el caso de Viscaretti, que nos dice que en un primer sentido institucional, la Constitución significa estatus, significa orden, significa conformación, eh, o la estructura esencial de un ente o de un organismo en general o en un estado. Entonces, así como se habla de una constitución especial de un ser viviente, también pudiera referirse a la determinada constitución de un ordenamiento jurídico. Así se alude a un esquema fundamental que es determinado por un conjunto de sus principales instituciones.
Y así pues la Constitución se llamará el ordenamiento supremo, por ejemplo, de una iglesia, de un municipio, de una colonia y sobre todo del Estado. Y él agrega que en el orden de lo que es la parte normativa, entiende por constitución en un sentido meramente sustancial como aquel complejo de normas jurídicas fundamentales, bien sean escritas o no, capaz de trazar líneas eh, que puedan, como tal, trazar unas líneas, eh, líneas maestras del mismo ordenamiento. Y por último, Humberto Enrique Larroche, postulando una definición de Adolfo Posada, nos dice que la Constitución es la expresión del régimen jurídico de un Estado con respecto a la organización de los poderes y las instituciones de las cuales eh, se encarna prácticamente el ejercicio de la soberanía y la limitación del Estado frente a los derechos individuales. Ahora, ¿de dónde parte todo esto, lo que son las constituciones o cuál es su origen? Entonces, en- allí vamos a conseguir como orígenes de las constituciones ese antecedente en la Constitución inglesa, que fue un sistema adoptado posteriormente por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, y a raíz de su independencia, y poco después también en Francia en 1791. También algún autor afirma que esa idea de ley fundamental y escrita con carácter de garantía tienen raíces más antiguas llegando hasta la Edad Media y que igual pues se vieron algunos antecedentes en España, en Inglaterra, donde existían documentos que pudieran ser calificados como constitución, ya que se estableció que algunas garantías individuales tendientes a impedir alguna extralimitación del poder real, pues allí se pudiera constatar o calificar como una constitución. Y entre esos antecedentes de la época medieval, cabe señalar las instituciones de Aragón e igualmente constituciones de tipo elemental que pueden ser consideradas aquellas cartas que contenían convenios entre el príncipe y sus vasallos y de los cuales el más conocido de esos ejemplos es la Carta Magna obtenida de Juan Sin Tierra en 1215. Como pues bueno, allí lo van a ver en una sesión anterior. Entonces existe una clasificación de las constituciones y así vemos que existen unas constituciones escritas en las cuales la constitución lo determina de que ese conjunto normativo que la integra está contenido en un solo instrumento, es decir, codificado en un solo texto. Esta tendencia tiende a considerar que la Constitución debe plasmarse en un instrumento único contentivo de la organización de las instituciones básicas del Estado y surge a partir de las ideas que esperaron y que nacieron con las revoluciones norteamericanas y francesas. Ahora, las constituciones concebidas de esta manera, es decir, de forma escrita, transmiten evidentemente mayor confiabilidad y que en estos casos espera que quienes detentan el poder se sometan a todas esas prescripciones constitucionales. Entonces, como consecuencia como consecuencia de ello, tenemos las constituciones no escritas, como contraparte, evidentemente, a las constituciones escritas. Entonces, también se le llaman no codificadas, dispersas o inorgánicas, en cuanto a que los preceptos de organización del Estado no están contenidos en un texto único, es decir, se han codificado. Sin embargo, es de advertir que cuando se habla de constituciones no escritas, no quiere con ello significar que no existe nada escrito. Fundamentalmente caracteriza a este tipo de constituciones el estar formado por la costumbre, de allí que se le llama también como consuetudinaria.
También conseguimos dentro de esas clasificaciones lo que son las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. En estos casos, clasificarlos de esta forma como rígidas o flexibles depende de la mayor o menor flexibilidad que tengan para ser cambiadas, para ser modificadas. Las constituciones rígidas entonces emanan como un acto de voluntad del poder constituyente y su reforma debe tramitarse por procedimientos diferentes y por consiguiente, pues, un poco más complejo de los que se emplean para dictar y reformar leyes ordinarias. Y pues en estos casos debe eh, contar definitivamente con con la participación de ese poder constituyente. Hay que hacer mención y ser muy puntuales que toda constitución rígida necesariamente debe estar expresada en forma escrita, es decir, contenida en un texto único. La constitución rígida tiene el más alto nivel jerárquico dentro de lo que es la estructura del Estado, ¿sí? Es el más alto nivel jerárquico desde el punto de vista jurídico. Entonces, por consiguiente, goza de supremacía frente a las demás normas. Las constituciones rígidas, también llamadas no elásticas, persiguen un fin trascendente como lo es la estabilidad y proyección en el tiempo, y pues así evitar que por razones circunstanciales se impulsen cambios o reformas que sean improcedentes o inconvenientes. Para ello, la estrecha rigidez constitucional que se le imprime a una carta fundamental también puede desembocar en movimientos sociopolíticos que insurjan para romper la barrera de una rigidez exagerada. Por ejemplo, nuestra Constitución del 61, ahí cuando contemplaba bajo la Constitución de tipo general, con lo que es la participación final de ese poder constituyente a través del referéndum, como lo fue el 246, ofreció grandes dificultades para adecuarlo a los cambios sociales y políticos requeridos. Por ello, pues se dio un largo proceso para adecuar su reforma estructural. En cambio, la Constitución del 99, pues contempla varios mecanismos mucho más expeditos para eventuales enmiendas o reformas profundas y al mismo tiempo contempla algunas disposiciones para lo que es la Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. Ahora, como contraparte a a este tipo, conseguimos las constituciones flexibles que pueden ser modificadas por el poder constituido, como es el caso de la Constitución inglesa. La manera de distinguir si una norma pertenece a la legislación ordinaria o a la Constitución es mediante el análisis. eh, Cuando se trate del análisis, entonces tenemos que distinguir si una norma pertenece a, a una legislación ordinaria o a la Constitución es mediante ese análisis. Y pues entonces allí se estaría en presencia de un análisis eh, de lo más conveniente en estos casos a lo que son los intereses de un Estado es que una organización y regulación esté determinada por una constitución que no ofrezca demasiada flexibilidad para su reforma. Entonces, allí, evidentemente, como su propio nombre lo dice, es esa que permite una facilidad en el cambio de su contenido o de su cambio de constitución, ¿sí? También conseguimos dentro de esas clasificaciones lo que son las clasificaciones, eh, lo que se llaman las constituciones pétreas. Eh, Estas, pues, está dentro de lo que son las categorías de constituciones rígidas. Este calificativo lo obtiene por cuanto ella misma se declara irreformable. Hoy en día no nos referimos a este tipo de constitución
o nos referimos a ella cuando existen determinadas cláusulas pétreas, ya que en estos casos no existe una constitución como tal de esta forma. Únicamente lo vimos con ciertas disposiciones fundamentales pudieran, pudiéramos ver determinados artículos que pudieran cumplir con con esa, si se quiere, esa característica de ser irreformable. Y es el referido a lo que pudiera ser las formas de Estado o la forma de gobierno, perdón, los que son los derechos individuales. Y conforme a esa apreciación, el artículo 6 de nuestra Constitución, conseguimos que, y nos establece que, en una parte muy específica, en donde nos dice que eh, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será, ¿sí? Es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Entonces, allí es donde está, pudiera verse esa característica de ser irreformable en principio, pero es como para hacer un pequeño comparativo. Entonces, siempre con ella se intenta dar fuerza política y moral para que sus principios sean inmutables y revistan ese carácter pétreo. También conseguimos las constituciones sumarias y constituciones desarrolladas. Las constituciones escritas pueden ser sumarias o desarrolladas. Las sumarias pues son aquellas que contienen solamente principios fundamentales de la organización de los órganos del Estado y enuncian además lo estrictamente necesario, lo que son su forma de Estado, la forma de gobierno y el ejercicio de soberanía. Es decir, son muy parcas. Por consiguiente, no se amplían en principio, no se van a principios básicos. Y como contraparte de ello, las constituciones desarrolladas se caracteriza porque ellas incorporan reglas detalladas a lo que son todos los principios de la Constitución. Bueno, ya por acá el sistema ya vamos a ir alertando. Bueno, quedan todavía unos 8 minutos. Entonces, no sé si vamos bien hasta allí. Vamos a ir desarrollando un poco. eh, También existen otro tipo de constituciones, como lo son unas que llaman constituciones pactadas, ¿sí? Constituciones pactadas. También, eh, primero otorgadas o otras que son pactadas y las constituciones democráticas. Ahora, las constituciones otorgadas derivan de la sola voluntad del soberano. Entonces, corresponde a la constitución que expide un jefe del Estado como un soberano. Entonces, esta hace referencia más a lo que son esos regímenes dictatoriales, o como por ejemplo la que se dio en Etiopía con el emperador de Etiopía, en donde con una constitución de 1931, vimos un ejemplo. Ahora, como contraparte a ello, existen las constituciones pactadas, la cual se da producto de un acuerdo entre quien detenta el poder y las clases sociales. Así, pues nacen evidentemente para solventar reclamos sociales, políticos o económicos. Y por último, conseguimos las constituciones democráticas, como aquellas que nacen por voluntad del pueblo, es decir, producto del ejercicio de la soberanía popular. Pasamos a ver, entonces, como, como un punto adicional, lo que es el preámbulo de la Constitución. Este representa la antesala del texto constitucional y por tanto está fuera del articulado de la Constitución. Y este se define como una declaración solemne que precede al cuerpo normativo de la Constitución
y pues traduce una serie de propósitos y anhelos de los constituyentistas, en donde por lo general se enfatiza sobre lo que es el reforzamiento de ciertos principios fundamentales que van a orientar el fin supremo del Estado, así como el propósito de resguardar y garantizar los valores supremos del hombre, la libertad, el respeto a la dignidad humana, la justicia, el bien común y la efectividad de los derechos y garantías del ciudadano, entre otras. Muchas veces no entendemos alguna parte o algún articulado de la Constitución y tenemos que ir pues precisamente allá, a esa parte, a ese preámbulo, a esa antesala. ¿Por qué? Porque pues allí realmente vemos cuál pudiera ser la voluntad o en qué se inspiró el legislador para determinar o para ver cómo estableció determinada disposición o artículo. Entonces, la tendencia es que se le da el mismo valor o la misma importancia que tienen las normas que forman el articulado de la Constitución. Nuestra Constitución tiene una serie de principios rectores o principios fundamentales, los cuales los conseguimos en el título 1 de nuestra Constitución vigente, al igual que lo establecía la Constitución del 61, y pues estos principios fundamentales de manera general definen las bases que orientan la organización jurídica y política del Estado. Estos principios que el constituyente selecciona bajo o como catalogadas como fundamentales, pues esto nos lleva a ver de lo que son, eh, que son los más orientadores y que nos sirven de base o punto de partida para la elaboración del texto constitucional y por tanto en el armado normativo que va a venir o que permite armonizar lo que son esos principios que traducen valores superiores y van a orientar el ordenamiento jurídico. Y además sitúa la dignidad de la persona como principio fundamental, asignándole preeminencia a los derechos que le son inmanentes. Al respecto, no existe ningún tipo de duda que para la interpretación constitucional que hace el Tribunal Supremo de Justicia, debe recurrir en primer término a esos principios rectores para lograr una luz, una guía que permita extraer los significados y alcance de la norma sobre cuando pudiera existir alguna duda en su interpretación o para cualquier otra disposición del mismo texto. Básicamente estos principios constitucionales están indicados expresamente en el texto constitucional. Por ejemplo, en Venezuela, lo que sería la forma de Estado, la forma de gobierno, el ejercicio del gobierno, entre otras. Estos principios pues los conseguimos consagrados del artículo 1 al artículo 9 de la Constitución. La Constitución escrita, pues evidentemente puede ser estudiada, lo que son el carácter, sus normas. Pudiera estudiarse en dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La orgánica pues trata lo que es la organización del poder público vista en la sección más amplia, es decir, cómo se distribuye en línea vertical y cómo se divide el poder nacional. Y por otro lado, conseguimos esa parte dogmática en donde pues las normas y principios la encontramos en el reconocimiento de libertades y derechos de los hombres y de los grupos sociales o bien cualquier otra actitud política frente a la dignidad de las personas, según lo que es el sustrato ideológico de la Constitución y las finalidades que se propone. Esta parte dogmática de la Constitución representa en el fondo lo que es sería una autolimitación al poder del Estado y la sumisión de éste a los postulados que puedan existir, a lo que sería el respeto al hombre, a la igualdad, a la justicia y a la libertad. En esta parte están comprendidas también aquellas normas referidas a los recursos de que son habeas corpus, recursos de amparo o habeas data, los cuales pues iremos detallando más adelante. Entonces, pues bueno, ya prácticamente estamos
cerrando la presente sesión por el día de hoy. Esto no implica de que hasta acá queda, va a ir desarrollándose igual por otras sesiones que voy a ir subiendo a la plataforma de manera asíncrona o posterior. Entonces, de igual forma, cualquier pregunta o duda me la pueden hacer llegar por la mensajería instantánea de la plataforma o por cualquier medio. Bueno, ya como estamos cerrando, en un minuto cierra acá la plataforma de la presente sesión, pero como les digo, pues estoy allí a la orden para cualquier inquietud. Muchas gracias por estar presente en de manera online, participante Gilbert, y a los demás participantes que de manera posterior revisarán la presente sesión. Por el momento, pues hasta acá es la presente sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.